Hola, bienvenidos a este espacio que denominamos Charlas Vivas. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con la counselor Julieta Pascuale, quien es docente especializada en educación inicial, es referente en clima escolar y educación emocional y es preventora en consumos problemáticos. En el día de hoy, Julieta, primero gracias por compartir este momento, este tiempo. Te damos la bienvenida. Y contanos un poquito acerca de esto, de lo que es, ¿no?, vivir en una sociedad de consumo. Bueno, antes que nada, gracias por permitirme estar hoy compartiendo estas charlas vivas. Como bien vos dijiste, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el consumo, ¿sí? Cómo nos atraviesa ese consumo en lo que es nuestra vida cotidiana. Hoy, en un mundo que está globalizado, el consumo forma parte de nuestra vida cotidiana. En esa centralidad del consumo estamos nosotros, digamos, siendo afectados continuamente por una cantidad importante de estímulos que hacen que nuestro día a día sea un día cargado de cuestiones que tienen que ver con la búsqueda constante, la inmediatez de querer, de poseer, de acumular, y eso nos va llevando de alguna manera a convertirnos en una comunidad de consumidores, donde me parece que, hablando un poquito de esto, de poder ir reflexionando sobre esto como partes de esa comunidad de consumidores, ¿qué nos pasa en ese ir consumiendo, que no nos permitimos esa posibilidad de poder tomar contacto, de hacer esa pausa y de preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos lleva a ese consumo muchas veces exacerbado, inmoderado, ¿sí? Que seguramente en el tiempo, en muchas situaciones, se convierte luego en un consumo problemático. Como poder dejar esto quizás una ventana abierta, ¿no? Hacia la autorreflexión, digamos. Llegar a un consumo problemático requiere de un proceso, digamos. Antes que ese consumo se transforme en problemático, hay un proceso en la vida de esa persona. Entonces digo, esto es muy importante de poder tomarlo en cuenta, de poder recibirlo. Y así como también hay un proceso, podríamos sumarle también de que existe todo lo que es este contexto, ¿no? De que una sociedad que demanda ese consumo. Existe también todo un sistema familiar, social, que genera y propicia, estimula y constantemente te está publicitando y planteando de que la felicidad está unida con el consumo, ¿no es cierto? Sí, esto que decís me viene como esto de vivir es consumir, ¿no? Donde la prioridad se vuelve el consumo. Y para hacer como un paréntesis acá, el consumo como concepto, digamos, tiene que ver con satisfacer, digamos, una necesidad existencial, que tiene que ver con el hecho de la supervivencia del ser humano, ¿no es cierto? Con la cuestión de la alimentación, la salud, eh, estas cuestiones que tienen que ver con la vestimenta, digo. El tema es cuando ese consumo no puede ser de alguna manera controlado o puesto a discusión por la persona. Digo a discusión para como poder entrar en esto de interpelar ese consumo, digo. Y ahí es donde le damos como esa vuelta al consumo problemático.
y donde lo transformamos en una problematización. Quizás lo más complejo de todo esto, porque hay que hablar de complejidad, porque cuando hablamos de consumos hablamos de multifactores que intervienen, donde la mirada ya no está puesta en la sustancia o en la cosa, sino que está puesta en la persona. Y es ahí donde nosotros entramos como counselor, ¿no? En poder recibir a esa persona que llega, seguramente a un espacio que va a necesitar ser recibida antes que nada, ¿no? Entonces digo, desde ese lugar es nuestro trabajo, de poder brindar ese espacio con presencia, con paciencia, porque me parece que lo fundamental es poder comprender que nuestro trabajo es una profesión de ayuda. Y para que esa ayuda, digamos, pueda ser de alguna manera recibida por ese otro, tenemos que de alguna manera ir generando, construyendo esas condiciones para que ese encuentro sea posible. Vos planteaste, obviamente me voy a tomar con dos, arranco por la primera, o sea, dos conceptos. Primera, el tema de lo que es, que hablamos acerca de cubrir necesidades, ¿no? O sea, la idea de consumir implica llenar una necesidad. Pero uno muchas veces, para tomarlo como algo más, vamos a decir, que nos puede llegar a pasar y estamos cercanos todos, uno no siempre come para alimentarse. Uno muchas veces come para llenar o saciar una ansiedad, un desgano. Muchas veces uno va hacia, vamos a decir, hacia la ingesta de alimentos o de lo que sea, como para poder llenar otra cosa, o sea, tratar de satisfacer una necesidad, podríamos decirla espiritual, emocional, podemos pensarla psicológica, pero llenándola con otro elemento. Eso por un lado, que me pareció como interesante plantearlo como porque es algo que yo me siento como cercano. Muchas veces me veo como impelido a decir, bueno, mi ansiedad y termino comiendo por ansiedad. ¿Sí? Y de pronto no es que esté necesitando eso. Esto que vos traes también, en esto de la inmediatez y de la globalización, como decíamos al principio, donde todo parece poco, ¿no? Digo, en un mundo que continuamente se transforma, donde hay rupturas, donde hay nuevos paradigmas, donde nada parece ser o sentirse como en un plano de decir, bueno, me quedo con esto de certezas, aparece esto que decís vos seguramente de la ansiedad, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿de qué me agarro? Y digo, me parece que ese consumo me viene esto de lo que tenemos a mano, ¿sí? El consumir como una manera de pertenecer, digo, para pertenecer a este mundo estoy consumiendo tecnología, estoy consumiendo tiempo, eh, estoy consumiendo virtualidad, digo, es un eterno y un constante consumo. Y eso hace que vayamos de tal manera que no tengamos esa posibilidad, como decía antes, de poder preguntarnos cuánto de ese consumo verdaderamente es esencial para nuestra vida y cuánto de todo eso termina siendo quizás innecesario. Por eso digo que esto del consumo tiene que ver con que somos parte de esa comunidad del consumo, porque trayendo un poquito de historia sin detenerme demasiado, digo,
ha cambiado la mirada sobre el consumo. Antes el consumo, la mirada estaba puesta en la sustancia. Y hoy sabemos que lo que hace al mundo del consumo va más allá de una sustancia, ya sea legal o ilegal. Tiene que ver con todo un contexto en el que se da ese consumo, con toda una historia de vida, con una subjetividad, con sujetos que tenemos que mirarlos desde una perspectiva de derechos y de diversidad. Entonces, desde ese lugar nos podemos sentar, digo, los profesionales de la salud mental y por este lado nosotros, los profesionales de la ayuda, digo, en un trabajo y en un abordaje interdisciplinario, pudiendo, digamos, tomar en cuenta todas estas cuestiones que hacen al mundo del consumo. Sí, yo lo que tal vez tomo lo que vos estás planteando y digo, la visión que nosotros tenemos como de persona, de individuo, la visión que tenemos de felicidad, es un paradigma, es un pensamiento que rige en nuestra cultura, por lo menos de estas latitudes. Nos manejamos por medio del consumo como asociado a la felicidad. ¿Por qué? Porque es la promesa, ¿no? La promesa de la modernidad, que en sí se ve truncada con respecto a lo que es el consumo ilimitado, producción ilimitada, superación de todas las enfermedades y conflictos por medio de lo que es la ciencia y la técnica. Y hoy nos encontramos de que podemos llenarnos de un montón de elementos, actividades, y sin embargo, en nuestro interior todavía tenemos ese vacío, ese conflicto existencial como vos planteaste, pero partimos desde la visión de lo que es el individuo, la persona, cómo uno se puede llegar a concebir a sí mismo, cómo uno puede darse a luz en medio de esta sociedad que te dice que ser hombre o ser mujer está unido a lo que tenés, a lo que lográs. Sí, digo, tomando esto, este afán de ir en la búsqueda, de ir como persiguiendo ese estado de mayor bienestar o de mayor felicidad, vamos dejando, digamos, en el camino un montón de cuestiones y entre ellas esto de la posibilidad de la autorreflexión. Y también acá hacer lugar a esto de la autovalía también, ¿no? De poder pensarnos que en sí mismo tenemos la capacidad y somos capaces de poder, digamos, trascender sin esa necesidad de ir continuamente en la búsqueda de ese consumo. Entonces digo, en esto de volviendo al espacio que, digamos, que se forja en ese encuentro, cuando recibimos a la persona del consultante que llega con algún tipo de crisis o de situación que tenga que ver con consumo, ya sea que lo esté atravesando o que impacte en su familia, digo, tener presente todas estas cuestiones, ¿no? Lo importante es generar esto de la confiabilidad, ¿no? De construir también un espacio donde la persona se sienta segura, porque generalmente cuando hay cuestiones que tienen que ver con los consumos, hay toda una estructura que de alguna manera está debilitada, y en esa estructura los vínculos son esenciales. Y si esos vínculos están fragmentados, lo primero que tenemos que hacer es poder recibir a esa persona y poder brindarle las condiciones de escucha, de acompañamiento, de presencia,
de respeto y fundamentalmente de no juzgamiento. Creo que Sí. esto es fundamental, digo, porque antes esto del consumo también tenía que ver con una especie de estigmatización, ¿no? Y hoy esa mirada ha cambiado, porque todos formamos parte de esa comunidad potencialmente consumidora. Sí, la estigmatización igual va de acuerdo a aquello que la sociedad considera desaprobable, vamos a decir. Pero si uno ve aquello que está aceptado, aquello que normalmente uno lo considera parte de la cultura, y lo comparás en sí, o sea, tomás los datos, las estadísticas, por ejemplo, o sea, el tema del consumo del alcohol, es algo que se ve bien, se publica bien, se lo asocia a la felicidad, a encuentros, a momentos especiales. Sin embargo, el 70% de las muertes, según las estadísticas del año pasado, se produjeron a causa del alcohol. O por lo menos el alcohol estaba implicado, para decirlo de alguna manera mejor. Entonces, a veces el foco, o sea, con esto voy a lo de la estigmatización, es una cuestión cultural. Porque por un lado te venden el consumo, al cual si querés pertenecer a esta sociedad tenés que ser consumista. O sea, hay todo un sentido de pertenencia y de adaptabilidad, o sea, te terminás adaptando a este contexto para poder pertenecer, para ser, porque uno en la pertenencia lo que uno está buscando en sí es ser. Es poder ir siendo dentro de esta sociedad, dentro del grupo, dentro de la familia, dentro de tus amigos, en el trabajo o en un nivel social. Y entonces vas adoptando y tomando como parte de esa pertenencia, de esa necesidad de poder ser parte, todo este combo que te están vendiendo. Pero por el otro lado, si alguien se sale de lo que está aceptado normalmente, ¿sí? Como norma me refiero en el sentido de como sociedad y como grupo se ha establecido, lo condenamos, lo estigmatizamos, hasta a veces también lo aislamos y tratamos de eliminarlo. Esto me lleva a ese pensamiento de decir, eh, no es una cuestión en sí de la mirada hacia el hombre, sino que termina siendo una cuestión de decir, bueno, que nadie venga a cuestionar nuestro estilo de vida. Entonces todos esos, vamos a decir, errores, excesos, fallas del sistema, hay que borrarlas, hay que eliminarlas, hay que quitarlas. El problema son ellos, no el sistema. Por eso decía hace un rato esto de como que hoy la mirada va más allá de ese consumo, porque en un mundo que está, digamos, hiperconectado, digo, en esto de que la globalización hace posible que la información recorra en un minuto el mundo, digo, de la inmediatez y de la transformación, nada es permanente, nada es permanente, ni siquiera los pensamientos. Entonces digo, en este ir, ¿no? Siendo, como decías vos, vamos haciendo estructuraciones y reestructuraciones y vamos desaprendiendo aquello que en este momento ya no está, digamos, pudiendo ser útil o necesario y abriendo la mirada a nuevas alternativas también. Esto tiene que ver también con abrirnos a nuevas posibilidades y no quedarnos solo en un pensamiento o en un concepto o en una creencia o en un prejuicio. Por eso esto llevado, porque quiero volver un poquito a lo que es nuestro espacio de consulta, digo, poder correr, poder vaciarnos y poder recibir a ese otro respetando su historia, aceptando quién es,
cómo ha vivido, cómo siente, porque detrás de ese consumo hay una historia de vida. Dentro Entonces de digo, esa esto es... historia, dentro de Sí, esa sí. historia y su contexto, la persona en un momento opta como una forma de poder solucionar esta manera de vivir, podríamos decir. Que no fue casual porque la sociedad en sí se la ofreció como solucionadora de problemas y de conflictos, de vacíos, de angustias, aún como medio de decir, por lo menos esto me anestesia, por lo menos esto me calma, me puede permitir sobrellevar todo este dolor, esto que no puedo enfrentar, esto que no puedo hablar. Me gustaba mucho cuando uno hablaba acerca de adicciones, este sentido de sí, no lo puedo poner en palabras, o sea, no lo puedo hablar, no lo puedo decir, no lo puedo enfrentar, no le puedo encontrar una resolución, me siento yo incapaz de poder hacerlo. Y venir desde esta mirada, desde el counselor, desde una mirada en la cual uno ve a la persona completa y capaz y poder desplegar lo que uno dice potencialidades para que la persona pueda verlo como otra forma, de otra manera y quizás hasta empleando otras herramientas de aquello que realmente está sucediendo en su interior. Esto que decís me viene esto de humanizar la relación, ¿no? Porque para nosotros la relación es la herramienta, digo, y en la medida que nosotros podemos hacer lugar a esa persona que viene con, con un padecimiento, es poder abrir ese espacio para que ese padecimiento se pueda expresar, digo, ¿no? Y cada vez esa apertura a la experiencia genere mayor conciencia. Y en la medida que la persona vaya tomando conciencia de su mundo de experiencia, de sus sentires, de sus pensares, va a poder ir haciendo su propia búsqueda, su propio camino, porque esto también tenemos que dejarlo claro. Nosotros lo que hacemos es crear las condiciones para que esa persona pueda comprenderse y para que pueda encontrar sus propias maneras dentro de lo posible para esa persona en su contexto. Por eso, más que crear también esas condiciones, es como generar un modo de poder hacer lugar a esa persona para que pueda estar o sentirse, mejor dicho, que no está sola, porque esto me trae, generalmente muchas personas sufren esto de la soledad, del vacío existencial que hablabas hace un momento. Entonces digo, muchas veces las personas que llegan al espacio de consulta tienen ese lugar de proximidad, de vínculo, está deshabitado. Entonces, de alguna manera nosotros lo que hacemos es poder tomarle la mano y poder decirle, acá estamos, para cuando necesites, estamos cerca, ¿sí? Pero estar cerca también hay que tener cuidado con esto, por eso digo esto de también la persona del counselor tiene que revisarse, ¿no? El estar cerca implica tener una distancia óptima, donde yo pueda también ir haciendo estas revisiones. ¿Qué me pasa a mí? ¿Dónde me impacta lo que la persona trae también? ¿Qué me pasa a mí con ese consumo?
con mi Sí, historia. me llevabas al hecho de la persona, recibimos a la persona. Por el otro lado, con una actitud compasiva, me llevaste a la compasión en el sentido cuando hablaste de comprensión. Porque a veces uno normalmente lo que busca son explicaciones, pero en sí lo que las personas y sus experiencias están necesitando es comprensión, y poder ser recibidos. Y en esa recepción tampoco estamos invalidando todas las actividades terapéuticas, formar parte de un grupo, el hecho de poder usar la asistencia médica o psiquiátrica, nada de eso está invalidado. Lo que planteamos que desde este lado, poder recibir a la persona como persona, la recibimos para que ella también se pueda recibir y tener esa comprensión hacia sí mismo, porque muchas veces piensan de que, y pensamos mejor dicho, de que lo que nos pasa solamente a nosotros nos pasa y que somos los únicos incapaces de poder enfrentar esta situación. Como que no nos queda otra, como que no hay opción. Y cuando uno de pronto se encuentra con otra persona que te recibe, que experimenta y siente lo mismo, o por lo menos cercanamente, y que te puede validar, que puede comprenderte, te permite a vos comprenderte y poder buscar otras posibilidades y otras opciones. Y eso es tal vez lo que vos decís como un proceso en el cual la persona se permite aprender otra manera de poder encarar la vida. Sí, permitirse la posibilidad, porque creo que también tiene que ver con eso. Y también se pone también en juego como una especie de paradoja, ¿no? Que pensamos que muchas veces que querer es poder. Y en realidad, cuando la persona llega a la consulta, más allá del consumo, ¿no? Porque el consumo puede ser algo que le esté pasando, pueden pasarle otras cosas, ¿no? Como puede ser una pérdida, como puede ser una crisis de pareja, como puede ser una cuestión laboral, de tomar una decisión, digo, cuestiones que a uno le impactan en la vida y que le provocan un cierto desequilibrio, una incertidumbre, y bueno, y que se da cuenta que está necesitando de una persona externa para que acompañe, ¿no?, ese proceso. Entonces digo, esto es importante también de poder verlo, de poder recibirlo también, ¿no? Con paciencia, y no me quiero olvidar de esto del lenguaje, de la comunicación. La comunicación es como súper importante, digo, un lenguaje que sea un lenguaje inclusivo, un lenguaje que me permita a mí conectarme con ese otro desde un lugar de igualdad. Por eso hablamos de esto de humanizar la relación, y que Roger hablaba de esto de las relaciones más allá de la relación en el espacio de consulta, ¿no? O en el espacio de la psicoterapia para los psicoterapeutas. Digo, para cualquier tipo de relación humana, donde el lenguaje, la comunicación y la metacomunicación sean ese puente, ¿no?, que conecte humanidad. Entonces muchas veces a través del lenguaje, sin darnos cuenta, vamos de alguna manera limitando esta posibilidad. Vamos, como decía una Laura de Betach, ¿no? La palabra puede abrir o puede cerrar. Entonces digo, en esto de abrir, que es el lugar donde nosotros estamos continuamente, digo, abriendo la posibilidad, ¿no? Abriendo posibilidades de que sea encuentro, de que sea una relación cada vez más profunda, en cuanto a que cada vez haya mayor seguridad y confianza para abrirse a la propia experiencia. Digo, es fundamental también esto de poder encontrar
ese lenguaje que pueda permitir esa cercanía, digo, esa pertenencia a ese espacio en ese momento. Sí, así es. La verdad que, bueno, agradezco, Julieta, el hecho de esta conversación. Me hace explorarme tanto con respecto a la cercanía, la recepción de una persona, más allá de la situación que pueda estar viviendo, ser validada, y ante esta situación particular de lo que es el consumo dentro de nuestra sociedad, plantearnos la posibilidad de por lo menos chequearnos si lo que estamos consumiendo, lo que estamos viviendo y la forma en que nos estamos moviendo en este mundo, realmente genera en nosotros esa conexión, esa integridad, esa expresión de vida, ¿sí? O simplemente estamos, yo digo, fagocitándonos la humanidad, fagocitándonos el mundo, y sin darnos cuenta nos estamos autodestruyendo, ¿no es cierto? Como hacerse un alto, un replanteo. Desde ya no vamos a hablar sobre lo macro, pero mirándonos hacia nosotros mismos, qué es lo que podemos nosotros hacer como estilo de vida, eh, para que esto pueda realmente ir hacia una sociedad mejor, que es lo que uno está anhelando. Sí, como para cerrar, quizás puntualizar en esto de la visión positiva del ser, digamos, de poder rescatar esos aspectos saludables que todos tenemos, y poder, digamos, iniciar eh, ese proceso para poder darnos cuenta de todas las capacidades y las fortalezas que tenemos, digamos, y no dejarlas por detrás, porque generalmente por eso hablaba esto de estigmatizar, ¿no? Cuando la estigmatización se pone a la cabeza, perdemos de vista todos estos aspectos saludables, que son en realidad con los que nosotros vamos a trabajar y abordar, digamos, para que la persona pueda ir haciendo su propio camino, en base a lo que vaya necesitando y en base a lo que vaya explorando. Entonces digo, quedarnos con esta visión positiva del ser y también poder comprender que nadie puede solo. Nosotros los counselors estamos como en el primer escalón, ¿no? Recibiendo desde la escucha. Seguramente después de un tiempo que la persona se sienta más fortalecida, más confiada, seguramente se va a abrir ese acompañamiento en simultaneidad, digo, con los otros profesionales que ya tienen una especificidad, ¿no? Con relación a esto, si hay un tipo de riesgo, si hay reducción de daños, bueno, en algunas situaciones que son mucho más complejas y hay un mayor nivel de vulnerabilidad, pero bueno, eso ya es otra cuestión, digo. Es esto lo importante, la visión que tengamos cuando recibimos a esa persona. Así que bueno, te agradezco enormemente este espacio. Para mí es un placer enorme porque bueno, seguimos estando cerca, hemos sido compañeros de formación, así que eso es como para mí muy gratificante. Así que te agradezco mucho y te deseo lo mejor en estas charlas vivas. Seguramente nos volveremos a encontrar y bueno, gracias a todos los que de alguna manera utilizaron un poquito de su tiempo para estar cerca nuestro, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Pablo. Un Gracias a vos, saludo. Julieta, y rescato eso como reflexión final, ¿no? Toda persona puede, toda persona tiene las posibilidades, tiene la potencialidad, no necesariamente tiene que estar solo, no tiene que hacerlo solo. Esto es un entretejido que nos ayudamos mutuamente todos, y en lo profesional, esto de lo interdisciplinario es fundamental, porque cada uno aporta y da ese vínculo, esa relación, esa ayuda que a las personas nos permite
poder seguir adelante con una vida que vaya evolucionando y vaya creciendo. Así que gracias a todos los que están escuchando o viendo este video, y espero que realmente haya sido un puente de ayuda. Julieta, muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima. Gracias.